Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hoy tenemos un programa especial, un programa con dos entrevistas dadas en el año 2015 por dos personajes muy destacados en la vida pública y periodística de los Estados Unidos. Uno de ellos, y aquí comenzamos con él, es Martin Barron, el director del diario The Washington Post. No se lo pierdan. Acaba de estrenarse una película que se titula Spotlight. Está dirigida por Tom McCarthy. Los actores principales son Mark Ruffalo, Michael Keaton y Liev Schreiber, que hace el papel, lo encarna usted. Esta película, a lo que se refiere, lo que muestra, es una investigación que hizo el diario The Boston Globe, del cual usted fue director entre el año 2001 y 2012, acerca de un escándalo que destapó el periódico sobre los abusos de algunos integrantes de la Iglesia Católica de la Arquidiócesis de Boston, abusos a menores de edad, escándalos de pedofilia y de pederastia. ¿Qué tan parecida es esa película a la realidad? La película está bien parecida a la realidad. El director y el escritor, el guionista, ellos hicieron una gran investigación de los hechos y me impresiona la exactitud de la película. ¿Cómo fue esa investigación? ¿Cómo fue la historia? Porque esta investigación empezó justo al día siguiente de que usted llegara, Sí, tomara ¿verdad? posesión del cargo como director del Boston Globe. ¿Cómo fue eso? Bueno, un día antes de mi primer día de trabajo en el Boston Globe, había leído una columna en ese periódico. Y esa columna abordó el caso de un sacerdote con el nombre de John Gagin. Y esa columna dijo que el abogado de las víctimas, de los demandantes, dijo que el cardenal mismo sabía del abuso, pero continuó permitirle servir en las parroquias. Pero el abogado de la iglesia dijo que esas acusaciones fueron falsas y irresponsables. Y entonces había leído esa columna y durante mi primera reunión, durante Consejo de redacción. mi primer día de trabajo en el Boston Globe, hablamos de ese asunto y le pregunté a mis nuevos colegas si habríamos pensado en la posibilidad de una petición al tribunal para liberar los documentos, porque había documentos en el tribunal que estaban bajo el sello del tribunal. Y entonces hablamos de esa posibilidad y después de la reunión hablamos más de ese tema y entonces fuimos a la corte para tratar de liberar los documentos. Y con esa acción empezamos nuestra investigación y nuestra acción legal en la corte. ¿Cuánto tiempo duró la investigación de The Boston Globe sobre los abusos de gente de la Arquidiócesis de Boston? Bueno, hicimos una investigación de 7 meses antes de la primera nota sobre la investigación, pero publicamos casi 600 artículos durante el año siguiente sobre esa investigación y quizás 900 artículos durante el año y medio. ¿Cuántos casos destaparon ustedes de abusos sexuales de gente de la Arquidiócesis? Más de 200 casos de abuso, sí. Y luego en Estados Unidos hubo muchísimos más casos. Más de 200 casos de sacerdotes, yo debería decir. Usted además ha sido noticia en los últimos días porque Jeff Bezos, que es el fundador y presidente ejecutivo de Amazon y propietario del diario The Washington Post, Sí. contó en los últimos días en una entrevista, tal vez en CBS News, que el periódico The Washington Post ha superado al diario The New York Times en número de usuarios en Internet, de internautas. Sí. Esto parece... En los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Esto parece increíble, entre otras cosas, porque el New York Times ha sido un periódico global, de cierta manera, y el Washington Post, como ha dicho el señor Bezos, es un periódico local. Lo que pasa es que es un periódico local de la capital de los Estados Unidos. ¿Cómo son las cifras? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en el mes de octubre tuvimos 67 millones de visitantes únicos a nuestro sitio de Internet.
que ellos vinieron a nuestras plataformas digitales, todas las plataformas digitales. Y el New York Times tuvo 66 millones de visitantes únicos en sus plataformas digitales en los Estados Unidos. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, reconocemos que hay una manera distinta para contar las historias en los sitios web, en las plataformas digitales. Y es una manera de contar las historias más conversacional, más accesible. Y usamos todas las herramientas digitales que tenemos ahora, como los videos, los tweets, los documentos. Y hay muchas herramientas digitales que podemos usar ahora. ¿Es distinta la manera de escribir en Internet para un periodista que la manera de escribir para una edición impresa? Sí, claro, hay una manera distinta de escribir, es más casual, distinta en comparación con los periódicos, con la televisión, con la radio. Hay una manera distinta para cada medio y el web, los sitios web requiere una forma distinta también. Superar al New York Times es un éxito, sin ninguna duda. ¿Cuál es la comparación en número de periodistas en la sala de redacción, en lo que llaman ustedes en inglés el newsroom, entre el New York Times y el Washington Post? ¿Y cuál es la comparación en el presupuesto que tienen? Sí, ellos tienen una redacción mucho más grande que la nuestra. Ellos tienen 1,300 personas trabajando en su sala de redacción y nosotros tenemos 700 personas trabajando en nuestra redacción. Le iba a hacer una pregunta sobre un caso que ha inquietado mucho al Washington Post y tiene que ver con Jason Rezaian, que era el jefe del buró del Washington Post en Teherán, en la capital de Irán, porque ha sido arrestado y además ha sido condenado por espionaje. No se conoce la condena, que además se supo hace muy pocos días, en este mes de noviembre. ¿Cuál es la opinión del Post sobre lo que está pasando y qué remedio puede tener esta situación? Bueno, es una gran tragedia porque él ha estado encarcelado por aproximadamente 500 días y él fue acusado de espionaje y otras ofensas, pero el gobierno de Irán y la corte no ha divulgado nada sobre los detalles no hay evidencia. No ha divulgado ninguna evidencia. Entonces es una gran tragedia, pero estamos tratando de convencer al gobierno que deberían liberar a nuestro colega y estamos hablando con el gobierno estadounidense sobre la posibilidad de negociar con ese gobierno para liberarlo. Hay un informe que hace el Pew Research Center, uno de los institutos de investigación más serios de Estados Unidos, sobre el estado de los medios de comunicación, y este informe lo hacen anualmente. En el último, el del año 2015, dice que los periódicos han caído en circulación un 3%. Y eso se suma al hecho de que cuando a los ciudadanos se les preguntan si creen en los medios de comunicación o no, hay una desconfianza creciente. ¿Por qué cree usted que pasa eso? Bueno, es un tema difícil, pero hay una desconfianza en todas las instituciones grandes en este país y en otros países también. Y personas pueden recibir información por varios sitios de Internet y esos sitios de Internet, ellos tienen sus propias ideologías. Y entonces es verdad que hay mucha desconfianza en los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, y tenemos que seguir tratando de convencer al público que estamos escribiendo la verdad. Decía Jeff Bezos en la comparecencia que hizo en la entrevista en CBS News que la misión principal del Washington Post es arrojar luz sobre las instituciones, por ejemplo, sobre el gobierno de los Estados Unidos. Y dicen que afortunadamente ahora tienen un presupuesto que les permite tener más tiempo para hacer investigaciones. En el Washington Post, uno de sus editores y propietario además, el señor Phil Graham, dio alguna vez una definición de periodismo muy famosa, que es esta: el periodismo es el primer borrador de la historia. Usted es un hombre que ha dirigido equipos que se han ganado en distintos periódicos, como director del Miami Herald, como director del Boston Globe y como director del Washington Post, 10 premios Pulitzer. ¿Para usted qué es el periodismo? Bueno, el periodismo es diferentes cosas, hay varios papeles para el periodismo.
pero el papel más importante para nosotros es pedir cuentas a las instituciones poderosas. Última pregunta. La revista Esquire publica un artículo hace muy pocas horas prácticamente. Y el título en pregunta es ¿Is Martin Baron the best news editor of all time? Eso traduce, ¿es Marty Baron el mejor director de noticias o director de periódicos de todos los tiempos? ¿Lo es o no lo es? Bueno, agradezco los elogios, pero yo creo que ese artículo es un poco exagerado. Es casi imposible clasificar a los editores en términos de la calidad de su desempeño. Ha habido muchos editores sobresalientes a lo largo de los años. Ahí estaba pues la entrevista que dio en este año 2015 a finales, en este programa en Club de Prensa, Marty Baron, director del diario The Washington Post. Ya volvemos con una entrevista con Carlos Gutiérrez, exsecretario de Comercio de los Estados Unidos. Volvemos al Club de Prensa desde Washington en esta edición especial. A continuación verán ustedes una entrevista con Carlos Gutiérrez, es socio de la firma Albright Stonebridge Group en Washington y exsecretario de Comercio de Estados Unidos. Habla esencialmente de Cuba, donde nació. Señor Gutiérrez, a su dilatada trayectoria profesional se agrega el hecho de que usted nació en Cuba. Y además ha viajado usted a Cuba varias veces desde cuando empezó todo esto aquí en los Estados Unidos. Ha ido 4 veces, me contaba usted antes. ¿Cuál es su balance en términos generales de lo que ha pasado desde aquel 17 de diciembre de 2014 con el anuncio de Obama y Raúl Castro? Yo creo que muy favorable. Obviamente más lento de lo que queremos y la gente quiere que las cosas vayan mucho más rápidas. Pero yo creo que ha sido un año muy favorable. Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se están mejorando. Es increíble, pero esta semana recibieron a Yaciel Puig, que se fue de Cuba para jugar en las ligas mayores de Estados Unidos. Pero lo recibieron en Cuba. Hay cosas que no se ven, que están sucediendo, que están pasando. Sprint ya tiene un contrato con ETEXA en Cuba, o sea que ya va a aumentar el Wi-Fi. Antes había cero Wi-Fi, ahora hay como 40 lugares donde hay Wi-Fi en La Habana. Vimos cooperativas que la gente está manejando, o sea que el Estado les entregó la empresa y la manejan como una cooperativa. Hay empresas pequeñas, el dólar está circulando, el euro está circulando. Eso de que dicen que el turismo no beneficia al cubano promedio, eso es un mito. Porque yo mismo yo no fui como turista, pero yo fui y compré en tiendas. Yo no vi tiendas de turista, yo vi tiendas. Y en esas tiendas habían cubanos y habían europeos y americanos, etc. O sea que yo creo que ha sido un año exitoso y en términos de la relación Cuba-Estados Unidos, mucho más exitoso que los últimos 56 años. Mire, usted formó parte del gabinete de George W. Bush, un gobierno republicano. Hoy tiene mayorías tanto en el Senado como en la Cámara aquí en Washington, el Partido Republicano precisamente. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que es demócrata, ha dicho que el paso que falta es que se levante el embargo, el bloqueo comercial a Cuba, pero eso depende del Poder Legislativo, del Senado y la Cámara. ¿Usted cree que debería levantarse el embargo y que los republicanos deberían levantar el embargo? Sí, mira, yo creo que es casi imposible ir a Cuba y regresar y decir que el embargo es una buena política. Cuando uno se pone a hablar con compañías, con empresas que quisieran hacer algo en Cuba, se encuentra uno con la traba del embargo. Sin embargo, ahí hay empresas chinas, empresas francesas construyendo hoteles, hacen falta hoteles. No está Marriott, no está Four Seasons, pero van a haber hoteles chinos y hoteles franceses y europeos. Entonces, por un lado está la parte comercial, pero por otro lado está la parte del pueblo de Cuba. Y si el embargo, levantar el embargo los puede ayudar, entonces yo creo que debemos de poner al pueblo de Cuba en un nivel prioritario número 1. Y eso es la parte que no entiendo y no estoy de acuerdo. Somos cubanos todos.
cubanos americanos, cubanos que viven en Cuba, ¿por qué no ayudar a los cubanos en Cuba si podemos hacerlo? ¿Pero usted cree que los republicanos en el Congreso le harán caso a esa tesis que tienen? Yo creo que hay muchos republicanos que no saben nada de Cuba. O sea, no es que sean ignorantes, pero tienen otras cosas, están en el Medio Oriente, están con Siria, están con otras cosas. Entonces escuchan los mitos de Miami o simplemente hacen un acuerdo de que van a votar a favor de seguir con el embargo, si votan a favor de otra cosa. Pero yo creo que los republicanos necesitan información, necesitan más información y sobre todo necesitan ir a Cuba. Porque mucha de la gente, es curioso, mucha de la gente que se opone a levantar el embargo nunca ha ido a Cuba, pero son expertos. Y a propósito de eso, el gobierno de Estados Unidos llegó a esta semana a un acuerdo con el gobierno cubano para iniciar un programa de manera tal que puedan empezar los vuelos comerciales de un país a otro. En este momento hay unos vuelos charter desde la Florida a Cuba, vale más o menos $500 un pasaje, pero tienen unos horarios restringidos. Tan como han informado diarios como el Washington Post o revistas como Time, la idea sería que American Airlines pudiera volar a Cuba desde Miami, en donde tiene una sede muy importante American Airlines. JetBlue haría lo mismo desde los Estados Unidos y United lo haría desde Houston, en Texas, y desde el aeropuerto de Newark, muy cerca a Nueva York. Por su parte, como es obvio, Cubana de Aviación podría iniciar unos vuelos a territorio estadounidense. ¿Usted cree que cuando eso se produzca va a haber un gran flujo de turistas estadounidenses a Cuba y que podría eso remediar el problema que usted estaba mencionando hace un momento? Porque tal como van las cosas, sin que estén autorizados los estadounidenses para ir a Cuba, salvo los que están en 12 categorías, Exacto, como por ejemplo los que desarrollan actividades académicas o médicas o de apoyo humanitario, ¿usted cree que si se levantan esas restricciones va a haber un flujo muy grande de gente volando a Cuba y que se puede arreglar? Sí, si el turismo se hace legal, no, estoy convencido que van a ir muchos americanos. Y también estoy convencido que ese flujo de turistas va a ayudar al pueblo de Cuba. Y eso es lo importante, que por un lado se piensa que el turismo nada más va a beneficiar a la gente de arriba, a la gente que maneja los hoteles, que maneja las compañías de guías turísticos. Eso no es cierto. O sea, el cubano común, promedio, el que está vendiendo arte, el que tiene un taxi privado, el que tiene una tienda, un paladar, un restaurante, un salón de belleza que vimos, o sea, esa gente se ve beneficiada. Entonces, hay veces que nos quedamos trabados en el mito. El turismo no beneficia al pueblo de Cuba. Ok, ya, entonces no se hace turismo. Pero hay que analizar si eso realmente es cierto. Por eso yo recomiendo que la gente que dice eso, que vaya a Cuba. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo hace pocas horas en una entrevista que le hizo Yahoo, la sección política de Yahoo en video, que si mejoran las condiciones, por ejemplo, para los presos políticos, él viajaría el año entrante, el año 2016, a Cuba. ¿Usted cree que ese viaje se va a producir? Yo creo que sí. O sea, si yo tuviera que apostar hoy, yo diría que hay una gran probabilidad, ¿no? Porque yo creo que él quiere ir, yo creo que sería algo importante para su legado. Él ha dicho que él quiere hablar con personas que no están de acuerdo con el sistema de Cuba. Y como dijo el secretario Kerry, nosotros tenemos nuestros valores, nuestros principios, creencias en cuanto a lo que debe de ser el gobierno y lo que debe de ser el pueblo y el individuo y los derechos. Y esos no los vamos a ceder. Y vamos a seguir hablando con los cubanos acerca de nuestras diferencias. Pero lo que hay que reconocer es que la política cubana y qué pasa con el gobierno en Cuba
se va a decidir por cubanos en Cuba, no por nosotros aquí en Estados Unidos. Entonces hay que ser realistas, hay que hablar francamente de lo que nosotros creemos y ellos hablarán francamente de lo que ellos creen, pero hay que reconocer que la política en Cuba no la vamos a afectar nosotros, se va a afectar en Cuba por los cubanos. El escritor mexicano Carlos Fuentes solía decir que la manera de que se le pusiera fin a la dictadura en Cuba, de los hermanos Castro que ganaron la revolución el 1 de enero de 1959, era que Estados Unidos levantara el embargo. Y él decía, Estados Unidos levanta el embargo y al día siguiente se cae el régimen castrista. ¿Tenía razón Carlos Fuentes o era iluso? Bueno, nadie lo sabe, ¿no? Porque ya han pasado 56, 57 años. Aquí hay un problema diplomático muy delicado. Si nosotros decimos, vamos a levantar el embargo para derrumbar al gobierno, entonces, o sea, es como decir a alguien, quiero ser tu amigo, pero te odio. O sea, hay que ser realistas, hay que pensar a futuro, a 10 años, a 20 años, y pensar en una coexistencia en donde nos estamos ayudando los dos y donde estamos ayudando a mejorar la vida del pueblo cubano, contribuir, sobre todo los cubanos americanos en Miami. Ellos son los que deben de estar contribuyendo al desarrollo de Cuba y sobre todo hoy en día que hay una apertura, hay que aprovechar eso. Últimas dos preguntas. La primera, ¿cuánto tiempo pasó usted sin ir a Cuba? Bueno, 54 años. Y cuando volvió, después de todo ese tiempo, ¿qué sintió cuando salió a la calle y vio otra vez su país? Yo lo que sentí, y no sabía qué iba a sentir, o sea, si iba a estar enojado, si iba a estar triste, lo que sentí cuando abrí la ventana en la mañana fue una alegría increíble, una alegría de estar en el lugar de mi nacimiento, la tierra de mis padres, de mis abuelos. La ciudad necesita mucho trabajo, o sea, hay que trabajar mucho para levantar la ciudad de La Habana, pero es una gran ciudad. Sigue siendo una de las grandes ciudades que yo he visto en el mundo. Pero me sentí muy bien y uno se da cuenta, bueno, son cubanos aquí, cubanos en Miami, o sea, hay cubanos, algunos se hicieron ciudadanos americanos, así fue la vida, fue el destino. Pero la gente que vive en Cuba son cubanos y hasta cierto punto tenemos mucho en común, es nuestra gente, somos, somos de la misma tierra y eso se da cuenta uno también cuando va a Cuba. Usted en esta mesa me dijo que si lo llamara, yo le pregunté que si lo llamara el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y le ofreciera ser embajador en Cuba, usted se lo pensaría. Y repito, usted fue secretario, fue miembro del gabinete de George W. Bush. ¿Le gustaría ser embajador en Cuba? Con esa pregunta se crearon tantos rumores. En primer lugar, o sea, ni lo he pensado. La primera vez que lo pensé fue cuando me hiciste la pregunta. Hay tantas personas que están calificadas para ser embajador. Y sobre todo demócratas, que hoy en día está un demócrata en la Casa Blanca. Hay muchos republicanos, hay muchos demócratas. Y yo estoy seguro que se va a escoger a uno que esté, que nos represente bien en Cuba. Pero hay muchísimos. O sea, eso de que hay uno o dos, no. El que está ahorita, De Laurentiis, es de primera. O sea que tenemos a un embajador en La Habana. ¿Pero le gustaría ser usted embajador en La Habana si se lo ofreciera? Si me gustaría trabajar con Cuba, me gustaría trabajar con Cuba en cualquier capacidad. Hoy en día estoy trabajando con Cuba en el aspecto de ayudar a empresas a conocer el entorno, a conocer las leyes, a conocer los reglamentos, a conocer lo que permite y lo que no permite la ley americana. Pero sí, o sea, yo quisiera trabajar con Cuba de cualquier manera.
Pero no nada más, o sea, mi objetivo no es ser embajador y quisiera aclarar eso y quisiera ser muy claro que yo no me levanto pensando en cómo voy a ser embajador de Cuba, pero sí me levanto pensando cómo puedo ayudar al pueblo de Cuba. Ahora sí, la última pregunta. Según las encuestas aquí en Estados Unidos, para las elecciones presidenciales del 8 de noviembre de 2016, es decir, dentro de 11 meses, los candidatos serían por el Partido Republicano Donald Trump, por el Partido Demócrata Hillary Clinton. ¿Cuál de los dos sería mejor para el futuro de las relaciones entre La Habana y Washington? Bueno, si eso es curioso en ese aspecto, pero Trump es el único republicano que ha dicho que él considera que la apertura con Cuba es positiva. Yo no creo que sea Trump, pero curiosamente, si es Trump, entonces habrían dos candidatos que estarían de acuerdo con la apertura con Cuba. Hillary ya ha dicho que levantaría el embargo. Y aquí termina pues esta entrevista con Carlos Gutiérrez, exsecretario de Comercio de los Estados Unidos. Ya volvemos. Volvemos al Club de Prensa desde Washington. Se nos acabó el tiempo. Los espero mañana.